Imaginen que las verdades fundamentales del universo han sido ocultadas deliberadamente a la humanidad. Piensen en cómo cambiaría radicalmente la vida si se descubriera que las enseñanzas de Jesús van mucho más allá de los principios morales, el perdón de los pecados o la sumisión ciega a los dogmas de la Iglesia, revelando algo mucho más significativo, el secreto de la inmortalidad. Y si se supiera que algunas de estas enseñanzas fueron intencionadamente ocultadas, sometidas a la más estricta prohibición e incluso anatematizadas por las mismas organizaciones que pretenden ser las guardianas de la fe. Y si estas verdades ocultas, una vez comprendidas y aceptadas, pudieran transformar no solo las creencias, sino la percepción misma del alma y del universo. En esta fascinante investigación se intentará desvelar una sabiduría perdida que ha sido reprimida durante siglos. Al final, se presentará al lector una revelación de inmenso poder, capaz de transformar por completo las ideas preconcebidas sobre el mundo. La historia que estamos a punto de explorar no es una simple colección de textos prohibidos o antiguos manuscritos cubiertos por el polvo de los siglos. Es una crónica de la insaciable sed de la humanidad por comprender los misterios que se esconden más allá de la mortalidad. Durante centurias, jerarcas eclesiásticos, gobernantes y monarcas decidieron arbitrariamente qué se permitía leer, en qué se debía creer e incluso qué se podía soñar en el contexto de la vida eterna. Evangelios enteros fueron entregados a las llamas, y los escritos considerados subversivos fueron cuidadosamente ocultados. Pero, ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de esto? ¿Por qué la prédica sobre la vida eterna, que supuestamente es la piedra angular de las enseñanzas de Jesús, fue sometida a una censura tan rigurosa? Para encontrar la respuesta, debemos transportarnos a los primeros siglos después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo aún no era una institución inamovible, sino un movimiento heterogéneo que aglutinaba diversas corrientes. Entre los primeros seguidores de Cristo existían múltiples puntos de vista, variadas interpretaciones y numerosos escritos. En algunos de estos textos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de María Magdalena, el énfasis se ponía en el camino espiritual interior, en un conocimiento místico que los antiguos buscadores de la verdad llamaban gnosis. En estos escritos se afirmaba que la vida eterna no es un don que se concede después de la muerte por una fuerza externa, sino un estado que debe ser descubierto dentro de uno mismo, aquí y ahora. No se trataba de una espera pasiva por la salvación, sino de la realización de la chispa divina que reside de forma innata en cada alma humana. Vale la pena reflexionar. ¿Cuán diferente sería el cristianismo si este mensaje hubiera permanecido en su núcleo? Si en lugar de intimidar a los fieles con el miedo al castigo, se les hubiera inspirado a explorar su luz interior. ¿Cuán distinta habría sido la historia si se le hubiera dicho a la gente que podían encontrar a Dios no solo en los templos o a través de los ritos, sino en las profundidades de su propia conciencia? Historiadores como Elaine Pagels, una autoridad en el estudio del cristianismo primitivo, han dedicado su obra al análisis minucioso de estos textos prohibidos. En su libro Los Evangelios Gnósticos, demuestra cómo en estos escritos Jesús no se presenta como un Salvador inalcanzable, sino como un guía que llama al despertar. Él afirma que la vida eterna no es una promesa lejana, sino una realidad que comienza en el momento en que una persona se conoce a sí misma y toma conciencia de su naturaleza divina. Sin embargo, ideas como estas representaban una seria amenaza para la estructura eclesiástica en formación.
si la vida eterna reside en el interior del ser humano, si el alma puede alcanzar el conocimiento divino sin la mediación de sacerdotes, ritos o instituciones religiosas, entonces el fundamento mismo del poder externo quedaba en entredicho. La prédica del autoconocimiento y la conexión directa con Dios tenía un carácter revolucionario. Otorgaba poder a cada individuo, lo que condujo a la convocatoria de concilios, la prohibición de libros y la supresión de las voces de los místicos. Aún así, a pesar de todos los intentos, las palabras sobrevivieron, ocultas en las arenas de Egipto, hasta que en 1945 se descubrió la biblioteca de Nag Hammadi. La humanidad obtuvo de repente acceso a una invaluable sabiduría espiritual que había permanecido en la sombra durante más de un milenio. En estos textos, la voz de Jesús se presenta bajo una luz completamente nueva, íntima, mística y desafiante. Se dirige a sus seguidores diciendo: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Detengámonos a pensar, ¿qué significa buscar la vida eterna dentro de uno mismo? Es posible que, con la vida eterna, Jesús se refiriera no solo a la existencia después de la muerte, sino a un despertar radical, a una dimensión del ser que está más allá del tiempo. Al reflexionar sobre estos misterios, cada uno puede preguntarse: ¿la fe en la vida eterna comienza después de la muerte o es un despertar que ocurre aquí y ahora? Esto es solo el comienzo del camino. A medida que profundicemos en este conocimiento, quedará claro que no se trata de teorías abstractas, sino de verdades vivas que responden a las aspiraciones más profundas del alma. En la continuación de esta investigación, se revelará por qué estas ideas fueron consideradas tan peligrosas, qué fuerzas buscaron destruirlas y cómo continúan resonando a través de los siglos, llamando a quienes se atreven a buscar, porque la revelación más importante aún está por llegar. Imaginemos un mundo donde la promesa de vida eterna deja de ser un misterio para convertirse en una experiencia personal, accesible para todo aquel que esté dispuesto a mirar en su interior. Pero, ¿por qué tal visión podría infundir miedo en quienes detentan el poder? Si cada ser humano albergara la llave de la inmortalidad, ¿qué papel les quedaría a los sacerdotes, obispos e instituciones eclesiásticas? Su influencia se desvanecería como el humo en el viento. Precisamente por eso, ciertas enseñanzas de Jesús fueron consideradas peligrosas, incluso heréticas. Para comprender las razones de esta supresión, es necesario examinar el proceso de formación de la ortodoxia en los primeros siglos del cristianismo. En aquel tiempo, el cristianismo era un panorama diverso, con una multitud de visiones contrapuestas. Algunos grupos ponían el énfasis en los rituales y la autoridad, mientras que otros destacaban la experiencia interior y la libertad espiritual. Hacia el siglo IV, con el ascenso al poder de Constantino y el reconocimiento oficial del cristianismo en el Imperio Romano, la uniformidad se convirtió en una prioridad. La fe, que antes había florecido en la diversidad, ahora debía hablar con una sola voz para alinearse con el poder imperial. Se convocaron concilios, se formularon doctrinas y los textos alternativos fueron condenados. El concilio de Nicea del año 325, probablemente el más famoso, fue donde los líderes de la Iglesia debatieron la naturaleza misma de Cristo. Sin embargo, más allá de las disputas teológicas, se libraba una batalla más profunda: la lucha por el control del alma humana.
El camino místico del autoconocimiento representaba una amenaza para la creciente alianza entre la Iglesia y el imperio, ya que depositaba la autoridad en el interior del individuo y no en manos de la institución. Por ello, los llamados textos gnósticos se convirtieron en enemigos de la Iglesia. Sostenían que la salvación no llega a través de la obediencia ciega, sino a través del conocimiento. El conocimiento de quién eres realmente y de dónde vienes. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá». No se trata de ritos externos, sino de descubrir la chispa divina en el propio interior. Imaginen cómo sería nuestro mundo si enseñanzas como las que fueron ocultadas hubieran alcanzado una amplia difusión y aceptación. Mirarían las personas a la muerte con el mismo miedo que las domina hoy. Se habrían desatado guerras y persecuciones en nombre de una fe que originalmente debía liberar y no esclavizar. Investigadores como Bart Ehrman señalan que el curso de la historia fue determinado en gran medida no solo por búsquedas espirituales, sino también por intrigas políticas y luchas de poder. Las doctrinas no se seleccionaban únicamente por su profundidad espiritual, sino también por su capacidad para mantener la unidad y fortalecer la autoridad de los círculos gobernantes. Como resultado, la voz de los místicos y visionarios fue silenciada. Sin embargo, como atestigua la historia, la verdad posee una asombrosa capacidad de supervivencia. Pergaminos ocultos, bibliotecas olvidadas, tradiciones secretas transmitidas de boca en boca. Todo ello transportó la chispa del conocimiento a través de los siglos, hasta que fue redescubierta. Los textos de Nag Hammadi presentaron al mundo una imagen de Jesús diferente a la habitual, la que conocemos desde la infancia. Aquí no solo aparece como el Salvador crucificado, sino también como un maestro iluminado que afirmaba que cada persona es capaz de alcanzar el mismo despertar que él experimentó. Se convierte no tanto en un objeto de adoración, sino en un espejo que refleja el potencial oculto en las profundidades del alma humana. Es aquí donde el concepto de vida eterna adquiere una nueva dimensión. No se presenta como algo que llega después de la muerte, sino como un estado de conciencia, una dimensión del ser que trasciende el tiempo y la mortalidad. Conocerse a uno mismo es tomar conciencia de la propia pertenencia a la eternidad. La muerte no es el final, porque la esencia del ser humano está arraigada en lo eterno. Reflexionemos. Si la vida eterna es una realidad accesible aquí y ahora, y no en un futuro lejano, ¿cómo afectaría esto nuestra existencia? ¿Qué cambiaría en la vida si tomáramos conciencia de nuestra conexión con la eternidad? ¿Disminuiría el miedo a lo desconocido? ¿Cambiaría nuestra actitud hacia los demás? Al comprender que cada uno de ellos porta una chispa de lo divino, estas preguntas buscan despertar algo profundo en cada persona, pues no se trata solo de hechos históricos, concilios y doctrinas. Es la historia del alma humana en su anhelo de libertad y verdad, y quizás es la historia personal de cada uno de nosotros. La lucha por la verdad continúa hoy. Sigue existiendo una tensión entre las instituciones que buscan el control y los individuos que buscan el despertar. Las enseñanzas prohibidas de Jesús nos invitan a ir más allá de los dogmas, a buscar la verdad por nosotros mismos, aunque ello requiera salir de la zona de confort prescrita por las tradiciones. Nos susurran que la vida eterna no es una recompensa otorgada desde lo alto, sino la toma de conciencia de quiénes somos en realidad. Cabe preguntarse si uno cree que la vida eterna es concedida por una fuerza externa
o si siente una resonancia con la idea de despertar a un conocimiento interior. En la parte final de este viaje, desvelaremos el secreto más profundo, una revelación capaz de transformar por completo la concepción de la vida eterna y del papel de cada uno en el misterio que se despliega. Lo que se presentará a continuación es la culminación de todo lo que hemos explorado. La verdad más grande aún espera su momento. El velo de misterio que durante tanto tiempo ha envuelto las enseñanzas esotéricas de Jesús ha atraído y fascinado a innumerables buscadores de la verdad. Pero, ¿en qué consistían exactamente estos conocimientos secretos? ¿Y por qué resonaban tan profundamente en los corazones de quienes los escuchaban? Para acercarnos a comprender este fenómeno, debemos volver a las páginas de los evangelios apócrifos e intentar escuchar su mensaje como si nosotros mismos estuviéramos en el círculo de discípulos, atentos a las palabras del Maestro. El Evangelio de Tomás, uno de los hallazgos más significativos de Nag Hammadi, es una colección de dichos atribuidos a Jesús, desprovistos de narraciones de milagros o relatos detallados de eventos. Entre estas afirmaciones concisas y sorprendentes, destaca una que proclama: quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Es crucial prestar atención a la promesa contenida en esta frase. No se trata de evitar el sufrimiento o la muerte física, sino de alcanzar un estado de despertar en el que la muerte pierde su poder. La interpretación, la comprensión, el despertar. Ese es el camino para obtener la vida eterna. Esta idea encuentra paralelos en numerosas tradiciones místicas. El sabio indio Ramana Maharshi afirmaba que la autorrealización es la muerte del falso yo. Los místicos sufíes del Islam hablaban de morir antes de morir, llamando a despertar de la ilusión de la separación antes de la llegada del fin físico. De manera similar, las palabras secretas de Jesús invitan a sus seguidores a descubrir la eternidad en el momento presente a través del conocimiento del verdadero yo. Pero, ¿qué significa despertar en el contexto de las enseñanzas secretas? No se trata simplemente de acumular información, sino de penetrar más allá del velo de ilusiones creado por el ego. En el Evangelio de Felipe se encuentra una frase notable: aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán, se equivocan. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. Meditemos en la profundidad de esta enseñanza. La resurrección no es un evento lejano, sino una transformación de la conciencia que debe ocurrir en vida. Durante siglos, se ha enseñado a las personas que la vida eterna es una recompensa que les espera después de la muerte. Sin embargo, aquí Jesús parece afirmar que si no la encuentras ahora, es posible que no la encuentres jamás. La vida eterna no es un futuro distante, sino una realidad presente que exige un despertar. Esta es una afirmación revolucionaria que subvierte las nociones tradicionales de la religión. Resulta interesante comparar esto con el concepto del reino de Dios en los evangelios canónicos. Jesús proclama a menudo: el reino de Dios está cerca. En el Evangelio de Lucas va aún más lejos: el reino de Dios está dentro de vosotros. ¡Qué declaración tan radical! Si el reino está en el interior, entonces no puede ser controlado por imperios ni monopolizado por el sacerdocio. Reposa en las profundidades de nuestro propio ser, en el corazón de la conciencia. Y sin embargo, ¿a cuántos de nosotros se nos ha enseñado a buscar la salvación en el mundo exterior, en otras personas, en instituciones, en autoridades? Estas enseñanzas esotéricas nos instan a volvernos hacia nuestro interior. Nos recuerdan que la vida eterna no es una recompensa,
sino un descubrimiento. No es una transacción, sino una revelación. Incluso la psicología moderna ofrece sus propias interpretaciones de estas ideas. Carl Jung, el eminente pensador del siglo XX, vinculó el despertar espiritual con la individuación, el proceso de convertirse en una persona completa mediante la integración de los aspectos conscientes e inconscientes del yo. A menudo señaló los símbolos cristianos, viéndolos como arquetipos de la transformación interior. Jung observó que los textos gnósticos podrían estar más cerca de la auténtica voz de Jesús que lo que se ha conservado en la doctrina oficial, y reconoció en ellos un patrón universal de renacimiento interior. Sobre el renacer del espíritu, la puerta a la eternidad. Permítanme plantear una pregunta íntima. ¿Han experimentado alguna vez un momento en el que el tiempo pareció detenerse? Cuando el contacto con la belleza, un amor abrumador o una profunda revelación les abrió un portal a lo eterno. Es posible que en esos instantes estuvieran saboreando la misma vida eterna de la que hablaba Jesús. Estas enseñanzas enfatizan la unidad, la reunificación de los lazos rotos. En el Evangelio de Tomás, Jesús declaró: «Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa, entonces entraréis en el reino». No son instrucciones literales, sino símbolos místicos que aluden a un estado de totalidad e integración, donde todas las contradicciones internas se reconcilian. Este lenguaje resuena con la tradición hermética y su principio, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es como si corrientes de sabiduría convergieran, transmitiendo la misma verdad de diferentes maneras. La vida eterna no es una huida del mundo, sino la comprensión de la unidad que ya existe en él. Sin embargo, no debemos olvidar el profundo desafío que encierran estas enseñanzas. Despertar a la vida eterna no es una tarea fácil. Requiere el coraje de enfrentarse a uno mismo, de ver a través del velo de las ilusiones y de disolver los apegos que nos encadenan con el miedo y el deseo. No es de extrañar que estas palabras fueran perseguidas. Las instituciones prosperan gracias a la obediencia, no a individuos que alcanzan la libertad interior. Un alma libre no puede ser controlada y, quizás por eso, las enseñanzas secretas de Jesús fueron consideradas peligrosas. No eran meras palabras de consuelo, sino llaves para la liberación, otorgando a los individuos poder sobre su propio destino, sobre la muerte misma. ¿Qué podría ser más amenazante para un sistema basado en la jerarquía y el control? Reflexionen por un momento. ¿Qué significaría para ustedes personalmente aceptar la idea de que la vida eterna comienza aquí y ahora? ¿Cómo transformaría su vida, su amor, su forma de afrontar las dificultades? A medida que nos acercamos al final de este viaje, desvelaremos el secreto más profundo, una revelación capaz de cambiar radicalmente su comprensión de la vida eterna y de su papel en el misterio que se despliega. Lo que sigue es la culminación de todo lo que hemos explorado hasta ahora. La mayor de las verdades aún está por ser revelada. Nuestro viaje nos ha llevado a través de textos secretos, enseñanzas prohibidas y una sabiduría reprimida. Ahora llegamos al corazón del misterio, el secreto de la vida eterna que Jesús compartió, una verdad tan profunda que fue rechazada por la Iglesia, pero que sigue resonando a través de los siglos para aquellos que tienen oídos para oír. A lo largo de esta exploración, un tema ha surgido constantemente. La vida eterna no es una recompensa lejana, sino una realidad del momento presente. Sin embargo,
hay una última capa, una verdad que une todo lo demás. Es la revelación de la unidad. No solo la unidad dentro de nosotros mismos, sino la unidad con la fuente divina de todo lo que existe. En los anales de la historia, el Evangelio de Juan, que forma parte del canon oficial, contiene una frase que resuena con las ideas de los evangelios apócrifos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí, el énfasis se pone en el conocimiento como clave para la vida eterna, no en el sentido de una existencia sin fin, sino como un conocimiento profundo e íntimo de Dios. Esto implica establecer una conexión personal, una toma de conciencia y la realización de la unidad con lo divino. Este conocimiento trasciende la comprensión intelectual, las doctrinas y las creencias, convirtiéndose en una experiencia directa de lo divino, un despertar del que han hablado los místicos de diversas tradiciones. Incluso un pilar del cristianismo ortodoxo como San Agustín expresó una vez esta verdad mística al decir: Dios está más cerca de mí que yo mismo. Siglos después, el místico cristiano Meister Eckhart declaró: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Estas palabras no son simples metáforas, sino descripciones de la experiencia directa de la vida eterna, accesible aquí y ahora. En los evangelios apócrifos, esta unidad se presenta como la reunificación con la chispa divina inherente a cada ser humano. El Evangelio de Felipe dice: viste el Espíritu, te convertiste en Espíritu. Viste a Cristo, te convertiste en Cristo. Viste al Padre, te convertirás en el Padre. Estas palabras sugieren que el objetivo no es simplemente adorar a Cristo, sino despertar a la misma conciencia que Él encarnó. La vida eterna, por lo tanto, no es una imitación ciega, sino una participación en la vida divina misma. En este contexto, se revela la verdad más profunda. La vida eterna no es la existencia infinita de un yo separado, sino la toma de conciencia de que nuestra esencia más profunda es, desde el principio, inseparable de la fuente eterna. El yo que teme, se apega y muere, no es nuestro verdadero yo. Detrás de él, hay un yo más profundo que no tiene principio ni fin, porque está arraigado en el infinito. Las enseñanzas secretas de Jesús estaban destinadas a despertar esta conciencia. Imaginen una ola en el océano. Surge, toma forma y luego desaparece. Si la ola se identifica solo con su forma temporal, inevitablemente temerá su fin. Sin embargo, si se da cuenta de que es agua, de que siempre ha sido parte del océano, su ascenso y descenso dejan de ser motivo de miedo. De manera similar, cuando una persona se da cuenta de que su esencia es una con la fuente eterna, el miedo a la muerte se disipa. Esa conciencia es la vida eterna. Quizás esta sea la razón por la que la Iglesia silenció estas enseñanzas durante tanto tiempo. Una persona que ha tomado conciencia de su unidad divina ya no depende de autoridades externas, ya no vive con miedo al castigo ni con la esperanza de una recompensa. Encuentra libertad, amor y una valentía intrínseca. A una persona así no se la puede controlar mediante el miedo, y las instituciones construidas sobre el miedo pierden su poder sobre ella. Sin embargo, el tiempo del silencio llega a su fin. Los textos olvidados recuperan su voz. Las palabras secretas resuenan de nuevo y los buscadores de la verdad están listos para escuchar. La cuestión no es si estas enseñanzas existen, sino si hay suficiente valentía para vivir de acuerdo con ellas. Por eso, vale la pena preguntarse,
Continuar viviendo como si la vida eterna fuera algo lejano, prometido solo para después de la muerte, o aceptar la posibilidad de que la eternidad ya está aquí, pulsando en cada aliento, brillando en cada instante, esperando despertar. Este es un desafío y una invitación a mirar hacia adentro, a despertar, a conocerse a uno mismo y, con ello, a conocer la fuente. La vida eterna no es algo que se deba esperar, sino algo de lo que se debe tomar conciencia. No es un don externo, sino un descubrimiento interior, una revelación interior, como un rayo de luz que atraviesa el denso velo de lo cotidiano. Una promesa lejana pero atractiva, arraigada en la esencia misma de tu ser, como un código genético que espera ser activado. No son solo palabras, sino el eco de una verdad que duerme en las profundidades del subconsciente. Y si este mensaje resuena en tu corazón, si estas líneas despiertan sentimientos y pensamientos hasta ahora desconocidos, entonces ha llegado el momento de dar un paso decisivo hacia lo inexplorado. El mundo anhela este conocimiento, estas revelaciones, ahora más que nunca, pues pueden señalar el camino a la salvación en una era de desinformación global y decadencia espiritual. En última instancia, el mayor misterio de Jesús no reside solo en su milagrosa resurrección de entre los muertos, sino en que mostró a la humanidad la vida eterna que ya habita en cada uno de nosotros, como una piedra preciosa oculta en las entrañas de la tierra. La resurrección no es simplemente un episodio único de su biografía, sino la historia arquetípica de todo aquel que ha logrado despertar del letargo espiritual. Y la vida eterna, de la que habló incansablemente, no es una perspectiva lejana que deba ganarse con obras justas, sino una realidad disponible para ser comprendida aquí y ahora. Recordad sus palabras proféticas, cuidadosamente ocultadas durante siglos, pero que no han perdido su fuerza deslumbrante hasta el día de hoy. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Aquí reside el misterio profundo que las instituciones eclesiásticas intentaron relegar al olvido durante siglos. Temiendo perder el control sobre su rebaño, es una enseñanza que no puede ser silenciada, como tampoco puede detenerse la salida del sol. La vida eterna está aquí, es ahora, y representa vuestra verdadera esencia, vuestro auténtico ser.